programa oficial de la Juventud Comunista de Venezuela y del Partido Comunista de Venezuela. Un espacio para la lucha, la conciencia y la revolución. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de 100.3 FM. Bienvenidos a este su primer programa de Voz Roja. Estamos saliendo gracias al apoyo de el Alto Comisionado por la Paz y la Vida, Alexander Mimou Vargas, el legislador Carlos Rosales, quien es el director regional del Movimiento Paz y Vida, de la licenciada Yorley García, coordinadora de la gran base de misiones aquí en el municipio Campo Elías, en el control técnico y musicalización Joenry Villarreal, aquí lo tenemos al lado, y en la locución, producción de este programa, quien les habla, Juan Rondón, director del Partido Comunista o secretario político del Partido Comunista acá en el estado de Mérida, y me acompaña John Michael Rivas, quien es el secretario político de la Juventud Comunista de Venezuela. En la dirección de la estación Paz y Vida 100.3 FM, el señor Juan de Dios Angulo. Todos somos Paz y Vida 100.3 FM. Bienvenidos a este primer programa de Voz Roja. Hoy estrenando entonces este espacio por acá. Nos encontramos dispuestos a llevarles las informaciones del Partido Comunista de Venezuela y de la Juventud Comunista de Venezuela. Tenemos bastantes temas que tratar, tenemos bastantes informaciones que dar para que las analicemos desde el punto de vista marxista, desde el punto de vista comunista, desde el punto de vista de nuestro partido, que hoy estrena este espacio. Michael, un saludo aquí a la audiencia. Michael es el secretario político de nuestra Juventud Comunista, quien está retomando por allí el trabajo de una generación de dos generaciones atrás, y que aquí en Mérida, y que hoy lo tenemos entonces encargado. Michael, un saludo aquí a los radioescuchas. Hola, buenas tardes, oyentes. Mi nombre es Michael Rivas, como ya lo menciona acá Juan. Les mando un saludo de parte de la Juventud Comunista. Sí, ahorita vamos a tener un chance, Michael, de conversar un poco sobre lo que es y que estamos entonces promocionando en la juventud, porque tenemos por allí que hay varias actividades que a nivel de la juventud se han hecho, sí, y que es bueno que entonces las pongamos pues en contexto, porque esta primera parte del programa tiene que ver precisamente con la juventud comunista, es la parte juvenil, digámoslo así, de la juventud comunista. Entonces, cuéntanos un poco qué se ha hecho en todo lo que va de este mes, qué se ha trabajado, cómo la juventud comunista ha llevado el trabajo adelante. A ver, también, por supuesto, pedirle a todos aquellos radioescuchas que quieran integrarse, cómo hacen para volver o para integrarse a la juventud comunista. Cuéntanos, Michael. Bueno, Juan, para nosotros de la Juventud Comunista actualmente, pues ha sido una tarea difícil, porque bueno, saben que la Juventud Comunista estuvo inactiva durante muchos años acá en el estado de Mérida. Aquí pues de mi parte y de los compañeros pues que hacemos vida en el equipo de la Juventud Comunista, estos últimos días hemos estado trabajando, asistiendo a las reuniones con el Estado Mayor de la Juventud, con los otros partidos, asistiendo a las actividades. Hace poco estuvimos en una invitación que nos hicieron de parte de la Juventud Socialista en un campamento. Muy bueno el campamento, muy buenas ponencias, y pues ahí estamos en esa tarea con la captación de los jóvenes y bueno, en ese tipo de actividades y haciendo las agendas y pues creando las estrategias para las captaciones de los jóvenes. Todo aquel joven que quiera sumarse a nosotros, la Juventud Comunista, bienvenido puede ser. Acá estamos y pues bueno, dígame Juan, ¿qué otra? Sí, es importante que nuestros radioescuchas también sepan que hace poco se cumplió años. La Juventud Comunista cumplió años. ¿Qué actividades se hicieron? ¿Qué nos puedes hablar sobre el aniversario de la Juventud Comunista
¿Cómo lo celebraron ustedes? ¿Qué tipo de acciones se están haciendo? Sobre todo tomando en cuenta que bueno, la Juventud Comunista es una de de los movimientos juveniles más viejos de Venezuela, ¿no? Cuéntanos, Michael, ¿qué se hizo? ¿Cuándo fue el aniversario? ¿Qué lograron ustedes de alguna manera trabajar? Porque conocemos, entendemos que bueno, las condiciones hoy son distintas, ya no se hacen grandes celebraciones como antes, pero su cumpleaños ya es importante resaltarlo, ¿no? Sí, como usted ya menciona, ¿no? La Juventud Comunista, pues bueno, del partido es uno de los más viejos acá en Venezuela, ¿no? Uno de los más Antiguos, por así decirlo, ¿no? Hace poco se realizó, bueno, esa actividad también en Caracas. Nos reunimos con los demás miembros de los otros estados, realizamos actividades, estuvimos en conjunto y bueno, ahí nos conocimos entre todos, establecimos un grupo, ahí fue donde formamos las estrategias y todo ese tipo de debates que hicimos. Pues también tuvimos el gusto de conocer a un influencer, ¿no? Al que mucho se ve por ahí en las redes, Michelo, a ese. Y sí, fue una experiencia muy bonita. La verdad, pues, bueno, yo pues en la Juventud Comunista, este es el primer aniversario pues que yo estoy con ellos y pues estuvo muy, muy agradable, la verdad. como joven, Michael, vamos a contextualizar también la situación, porque como joven, la mayoría, digámoslo así, es opositora, maneja el discurso opositor, se lleva por las ramas opositoras, pero hoy más que nunca es muy difícil ser de izquierda en este país. Yo recuerdo, Michael, que cuando yo estaba muchacho, cuando tenía quizás unos 20, 22 años, era una moda ser de izquierda. Y uno estudió en la universidad y prácticamente en la universidad pues todo el mundo era de izquierda. Y era extraño o era mal visto aquel estudiante universitario que no profesara ideas de izquierda, que no escuchara música revolucionaria, que no escuchara Li Primera, que no escuchara Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Pero hoy se revierten las cosas, ¿no? Claro. Hoy es distinto. Hoy a los jóvenes se les hace más bien bullying, por decirlo así, y la gente tiende a alejarse de aquellos que profesan la mentalidad o las ideas de izquierda. ¿Tú te has sentido así, de esa manera, Michael? Pues como le mencionaba Juan, cuando ahorita al inicio, cuando le dije que para nosotros ha sido una tarea difícil, bueno, pues en ese mismo caso, ¿no? Porque hoy en día, pues bueno, los jóvenes son víctimas de esa batalla mediática que se ven en las redes, que todo lo que es de izquierda es malo, que no pueden, o sea, que todo ese odio pues hacia nosotros, o sea, o que uno le diga a un joven, que yo le llegue y le diga, mira, quiere sumarse con nosotros, quiere participar con nosotros, hacer trabajos sociales, y entonces es cuando se dan cuenta que es algo de izquierda, pues ellos ya como que no se quieren sumar. Entonces, consigue rechazo de la gente. Exactamente. Entonces pues ahí es donde yo digo, es un trabajo difícil pero no imposible. Ahí pues no siempre pues hay un joven pues con ese pensamiento, esa ideología, ¿no? de izquierda, de pronto el comunismo. O sea, pues no, por ejemplo, yo no voy a salir a la calle y pues decirle a un joven, mire, venga, sea comunista conmigo. Pues es como que si a esa persona le gusta el tema, ¿no? Le atrae, ¿no? Ese tipo de ¿cómo es? Si se engancha con algún tema. Con algún tema, exactamente. ¿Qué has logrado o qué ha logrado la juventud desde que estás encargado, Michael? ¿Qué has logrado capitalizar como parte de la juventud? Cuando digo capitalizar estoy usando un término netamente capitalista, ¿no? Porque capitalizar es un término económico. Pero cuando digo capitalizar en este caso es que has logrado que entre y que se consolide dentro de la juventud. Porque
conocemos pues juventud o movimientos políticos juveniles de otros partidos, la juventud del PSUV, una juventud muy organizada, son bastantes. Y bueno, estos espacios, de hecho, donde estamos forman parte de eso, de las ganancias que la juventud del movimiento, juventud del PSUV han logrado capitalizar. Iba a decir juventud del movimiento Quinta República, porque yo fui del movimiento Quinta República y fui de la juventud antes de que el PSUV se construyera y mucho antes de que yo entrara a las filas de la juventud comunista. Entonces, ¿qué han logrado ustedes consolidar dentro del partido, dentro de la juventud? Es válido también decir que, por ejemplo, 4 o 3 cursos de formación es parte de la capitalización. Pero en sí, ¿qué consideras tú que es lo más importante que se ha hecho y que los mantiene ustedes unidos ahorita dentro de la juventud? Bueno, yo con los compañeros, pues como le venía especificando, nosotros pues hemos estado pues con ese proceso de la activación de la juventud comunista, ¿no, Juan? Porque recuerde que ¿cuánto tiempo fue que estuvo inactiva la juventud aquí en Mérida? Aquí en Mérida estuvo más de 15 años. Más de 15. Yo, por ejemplo, hablo con otros homólogos de otros estados. Y ellos han estado consolidados desde hace años ya. Ellos tienen su grupo, un grupo grande, y han estado más organizados, pues. Como le digo, acá pues se me ha hecho complicado, pero no es imposible. Hemos logrado, pues, como le digo, con el camarada también Agustín Álvarez, que bueno, él no... Secretario de Ideología del partido. Nos ha formado, pues nos ha dado las clases y pues hemos logrado como ese conocimiento, pues hemos tenido ese acceso pues con el profesor Agustín. Más allá de la formación, también pues hemos contado con los espacios que nos han cedido a nosotros, ¿no? O sea, que nosotros donde hemos realizado las actividades de nosotros internamente. ¿Cómo ha sido la recepción de los demás movimientos políticos cuando los ven identificados como Juventud Comunista? ¿Cómo ha sido la reacción de por ejemplo, Juventud del PSUV, Juventud del Partido Verde, Juventud de Alianza para el Cambio? ¿Se han sentido ustedes valorados dentro de las reuniones cuando están juntos? Porque me dijiste sí, que han habido varios encuentros. De hecho, pues sí, en esos encuentros siempre se resalta pues que la Juventud Comunista está nuevamente integrada, porque recuerde que la Juventud Comunista el partido no es un secreto que estuvo un tiempo pues descarrilado, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, vamos a decir las redes sociales de la juventud, Michael, para que si tenemos por allí pues a alguien interesado, y si hay un teléfono pues también lo podemos decir al aire, para alguien que esté interesado en conocer un poco más de la Juventud Comunista, el trabajo que están haciendo. Tenemos que hablar del trabajo social, pero eso lo vamos a hacer la próxima semana. Vamos a hablar un poco del trabajo social que hace o que quiere hacer también, proyectados a futuro, la Juventud Comunista, porque fuera de los micrófonos conversábamos de un apoyo que ustedes le quieren dar a una escuela, quien es ido, y que bueno, eso requiere un movimiento importante de recursos, y entonces eso es bueno que se sepa y que lo digamos por acá, porque puede ser que alguien nos esté escuchando y diga, bueno, vamos a apoyar a los muchachos de la Juventud Comunista. Entonces vamos a decir las redes por donde los pueden conseguir. Bueno, por el Instagram JCB-Mérida. JCB, pero en este caso la B pequeña, la que llamamos JCV, que es la B pequeña. La abreviatura de Juventud Comunista. Ajá, JCV, ¿qué más? Mérida. Mérida, eso por Instagram. Por Instagram. Por el TikTok, @JMérida. Por el TikTok, @J, así no es la letra, sino escribir J-O-T-A, J Mérida. Entonces, bueno, esas son las dos redes que tenemos por allí para compartir con ustedes. Pueden escribir allí, que con mucho
entusiasmo, John Michael les va por allá a responder. Repetimos, JC en Instagram, JCB Mérida, Guión bajo Mérida. y por TikTok, J Mérida. Vamos entonces a una pausa musical y a identificar la estación y retornamos entonces con nuestra segunda parte del programa. Es momento de Juventud Roja. La voz de los jóvenes revolucionarios, donde discutimos, analizamos y proponemos desde la perspectiva de la juventud comunista. Adelante, camaradas. Aquí está María Paleta y María. Ajá, bueno, vamos a hablar de Ernesto Guevara, conocido como el Che Guevara. Fue un médico político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario comunista argentino, nacionalizado cubano en 1960, ciudadanía a la que renunció en 1965. Fue uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana. María Paleta y el Bueno, Michael, gracias por esa introducción allí de Ernesto Che Guevara, ¿no? Ernesto Che Guevara efectivamente es un referente juvenil, y estamos en esta sección de Juventud Roja, y pues es válido que hablemos de él, sobre todo porque el pasado 8 de este mes se conmemora pues un año más de su captura el 8 de octubre y de su asesinato el 9. De hecho, entre los países revolucionarios pues se conmemora el Día del Guerrillero Heroico. Y cuando hablamos del Día del Guerrillero Heroico, pues tenemos que valorar todo lo que representó el camarada Ernesto Che Guevara. Y yo quiero llevar un mensaje, Michael, y es importante que se replique, sobre todo en la juventud, porque la juventud de hoy está muy bombardeada por informaciones falsas sobre el Che. Pero además de información falsa, es información que está muy bien hecha para engañar. Por ejemplo, podemos ver jóvenes, cuando tú publicas, y quiero que me hables de esa experiencia que tú pasaste, cuando tú publicas algo del Che, jóvenes que reaccionan de una manera, bueno, pues, pero como si ellos tuvieran la verdad absoluta, ¿no? Y dicen que, bueno, que es un asesino, un no sé qué, no sé. Entonces ahí es donde yo pregunto, pero bueno, ¿qué estaba haciendo Ernesto Che Guevara en esos tiempos? No era un conflicto bélico, y en los conflictos bélicos, ¿qué se lanzan? Flores no se lanzan, se lanzan balas, lamentablemente. Y hay bajas, hay muertos, es consecuencia de todo conflicto. Entonces, cuando se trata de juzgar a Ernesto Che Guevara, se le trata de juzgar de una manera completamente desajustada a su realidad del momento y a su condición, pues. Pero nunca se resaltan los valores que tuvo Ernesto Che Guevara. Yo siempre recomiendo la película Diarios de Motocicleta, porque primero muestra pues lo que es la juventud argentina. La juventud argentina tiene una particularidad dentro de toda la América Latina. La juventud argentina tiene la particularidad de que es una juventud muy viajera, mochilera. Y Ernesto Che Guevara, junto con un amigo, durante sus estudios, en el primer semestre de sus estudios en medicina, ellos se embarcan en un viaje en moto desde Argentina prácticamente hasta México. Y cruzan todo el continente suramericano y ven, sobre todo Ernesto, ve muchísimas injusticias, sobre todo en Bolivia y Perú, donde se trabaja muchísimo la minería, y él veía a niños que su única opción era trabajar en una mina. No tenía otra opción, ese niño no, de hecho la esperanza de vida de esos niños, todavía eso se mantiene hoy, Michael. La esperanza de vida de esos niños es de 33, 35 años, no pasan de allí. Eso afectó muchísimo a Ernesto Che Guevara,
Entonces, ya con eso, ya podemos decir, es que Ernesto Che Guevara no era un loco que agarró un fusil y empezó a dispararle a la gente. No, él vio una realidad, la sintió. Siendo joven, bueno, si hay que juzgar algo, es en tal caso la juventud de él, que siendo joven quizás no tenía las suficientes herramientas, quizás no tenía las suficientes condiciones para decir, bueno, es verdad, pues hay que atacar la cosa de otra manera. Pero las condiciones de la época eran así, pues. Y en el desarrollo de la película, además de eso, de esos espacios donde se ve a Ernesto Che Guevara haciendo pues su recorrido, también se ve la parte de los últimos días de Ernesto, la época del triunfo en la Revolución Cubana. Fíjate, un hombre que no tiene ningún vínculo más allá del idioma, y sin embargo decide enfrascarse y militar en una lucha de un pueblo en contra de una dictadura. Porque cuando empieza el proceso revolucionario en Cuba, no era marxista, no era comunista. Se querían simplemente sacar al dictador. Y cualquier cosa que viniera a sacar al dictador era bueno. Y llegaron los chibudos. Y eso resultó bueno. Y los chibudos se consolidaron en el poder y decidieron declarar su revolución comunista. Entonces, lo que ocurre posteriormente, donde también hay guerras y hay cosas mal dichas y narrativas muy bien hechas para engañar, donde se dice, no, que es que Fidel Castro contribuyó con el asesinato del Che. Mentira. Pero lo hacen y no, eso no es una narrativa nueva, eso viene desde hace más o menos unos 30 años. Prácticamente al inicio, o cuando a los meses de haber muerto, de haber asesinado al Che, salió eso, porque querían embarrar la figura de Fidel Castro. Y una manera de embarrar la figura de Fidel Castro era conectándolo por medio de la culpa con la muerte, con el asesinato de Ernesto Che Guevara. Entonces, en la juventud está el discurso de que no, lo que pasa es que Fidel lo mandó a matar, por eso lo sacó de Cuba. Pero no hablan de que quien lo mató fue un militar boliviano que recibió órdenes de un militar norteamericano que estaba en Bolivia en ese momento. Entonces, todas esas narrativas, nosotros desde Juventud Roja, desde este espacio de nuestro programa, tenemos que hacerlas visibles y tenemos que decirle a nuestra juventud que no caigan en esas mentiras, ¿no? Porque terminamos consolidando el discurso de la derecha. Michael, yo quisiera que tú contaras aquí al aire la experiencia que tuviste cuando hiciste y publicaste en TikTok un estampado de una franela del Che, el día que por cierto tuvo mucha interacción. Eso quiere decir que el Che sigue moviendo masas, ¿no? Claro. Bueno, cuando yo realizo esa camiseta, una camiseta esta con el estampado del Che, ¿no? Yo pues decido subirlo a las redes, ¿no? Cuando empezó la interacción con el video, ¿no? Entonces los comentarios más negativos que positivos, incitando al odio, todo era glorificando a un asesino, todo era el que lo traicionó allá en Cuba, o sea. ¿Cuántas reacciones tuvo ese video en TikTok, Michael? Aproximadamente repasó los 15.000. 15.000. Y es de suponer que la mayoría pues son jóvenes, ¿no? Donde se distinguía pues ese lenguaje de odio y esa desinformación tan increíble, ¿no?, que hay entre los usuarios, porque además usan TikTok y TikTok los termina de envenenar, ¿no? Y de hecho tuvo 106.000 visualizaciones. 106.000 visualizaciones. Imagínense, yo creo que los jóvenes que nos están escuchando deben quedar impresionados, porque
No es fácil llegar a 106.000 visualizaciones. ¿Cuántas interacciones tuvo allí entonces? Que personas 700 comentarios. 700 comentarios. ¿Qué otra estadística podemos hablar allí de ese? 599 descargadas. O sea, Descargadas. el video O fue sea, que descargado. gustó. Exactamente. Entonces, fíjense todo lo que genera entre amor, odio y una cantidad de cosas. ¿Me gustas cuánto tuvo? ¿Me dijiste? 10.000. 10.000 me gusta. Sí, me acaba de verificar, son 10. Todo lo que genera Ernesto Che Guevara, entonces es bastante importante que nosotros retomemos desde este espacio el verdadero significado de Ernesto Che Guevara. No podemos permitir que nos roben ese significado. El significado de rebeldía, el significado juvenil, el significado de la justicia social, el significado del voluntariado, porque ese hombre, siendo ministro de Industrias, ese hombre se quitaba sus ropas de ministro y se ponía a construir escuelas, se ponía a construir acueductos. Entonces es importante que digamos desde acá, desde este espacio y desde las redes que tengamos, que Ernesto Che Guevara no fue un asesino. Ernesto Che Guevara fue un luchador más. Juan, una cosa que pues nos ha añadido, ¿no? Pues que no se ha resaltado, recordar que él en ese recorrido en América, ¿no? Estuvo acá en Mérida, de hecho, ¿no? Sí, estuvo aquí en Mérida. Eso, por cierto, creo que fue en el 2008 donde se descubrió una foto en el Pico del Águila. Y él iba en su moto y se tomaron una fotografía y la publicaron en un libro. En ese año, recuerdo, porque lo tengo en mi blog, lo tengo escrito en mi blog, y una reseña de ese año, se hizo un monumento allá, en el Pico del Águila. Collado del Cóndor se llama hoy. Un monumento muy bonito donde se rendía homenaje pues, a Che Guevara. En aquellos años, en 2008, la fuerza fascista de Mérida ha sido fascista, y eso es otro tema que vamos a discutir nosotros acá. En las fuerzas fascistas destruyeron el monumento. No duró ni 8 días. Y en los panfletos que lanzaron en el sitio decía un grupo de campesinos de no sé qué, mentira. Fueron los fascistas de la Universidad de los Andes en ese tiempo, encabezados por Nixon Moreno, quienes dañaron ese monumento, ¿no? Gracias por recordarlo, Michael, porque es importante, porque estamos en Mérida y hay que hacerlo saber. Vamos de nuevo entonces a identificar la emisora, a otro tema musical. Volvemos entonces con las noticias que tenemos y vamos a hablar también de un señor que, por cierto, como parte de las noticias, dejó marca aquí, que se llama Juan Rodríguez Suárez, el caballero de la capa roja. Llegó la hora de Gallo Pinto. Noticias, análisis y comentarios sobre la realidad nacional e internacional. Desde una visión marxista, leninista. No te lo pierdas. Juan Rodríguez Suárez fue un explorador, conquistador, poblador y gobernador colonial que actuó en los territorios de las actuales repúblicas de Colombia y Venezuela, y fundador del Estado Mérida. Juan Rodríguez Suárez. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de Juan Rodríguez Suárez en este espacio que es un espacio informativo del Partido Comunista de Venezuela? Porque, bueno, fue noticia en Mérida, estuvo de cumpleaños el 9 de octubre y pues la Mérida que estuvo de cumpleaños fue la Mérida fundada por Juan Rodríguez Suárez, el caballero de la capa roja. Una persona que, según los historiadores, no lo digo yo, según los historiadores, fue un delincuente y
murió desterrado de América y en la cárcel. Ya vamos a hablar de eso. Pero quiero dejar claro que efectivamente no se trata aquí de ser romántico utópico con respecto a ciertos personajes. Hay que hacer el análisis bastante crítico y tratar de ser lo más equilibrado, aunque muchas veces cuando uno lee la historia pues uno termina bien frustrado y molesto, y termina pues saliendo ese ser humano que a veces explota y habla con el hígado. Juan Rodríguez Suárez efectivamente fundó Mérida, pero hay que tener claro que ese señor no tenía la intención de fundar Mérida. El señor se fue de lo que en ese tiempo llamaba el Virreinato de Nueva Granada, que hoy es Colombia. Él estaba bajo órdenes del Virreinato de Nueva Granada, de Bogotá específicamente, y su objetivo era buscar oro. Pero como todos aquellos que vinieron de Europa en aquella época, poco cultos, porque yo siempre lo digo, bueno, Miguel de Cervantes, gran escritor del Quijote, vivió en aquella época en que se descubrió, o en que ellos dicen que descubrieron América, pero Miguel de Cervantes no se vino para acá, para estas partes del mundo. Miguel de Cervantes se quedó allá. Quienes venían para acá era lo peorcito de la sociedad española o de la sociedad castellana, aragonesa. Entonces, hablar de que este señor venía con las buenas intenciones, no, el señor vino con la intención de buscar oro, y buscando oro, pues a todo el que se le atravesaba lo mataba. Pero además de eso no tenía, porque para fundar ciudades y para fundar lugares en nombre del rey, tenían que tener una aprobación directamente del rey, y él no la tenía. Entonces él llega acá y funda la ciudad. Producto de eso, al año siguiente vienen y lo meten preso porque él no tenía permiso. Es importante también que entendamos que cuando se realiza o cuando hace Juan Rodríguez Suárez la fundación de la ciudad de Mérida, no la hizo en donde está ahorita, es decir, allá arriba en el centro, como decimos nosotros hoy. No, la ciudad de Mérida la fundan en lo que nosotros conocemos hoy como Lagunillas. Allí cerquita de la laguna de Urao, allí estaba la ciudad. Posteriormente, Juan Rodríguez Suárez, huyendo, porque ya le habían tirado el pitazo, como dicen por allí, de que lo venían a meter preso, él huye y sube hasta donde está actualmente la parroquia. Él pasa por aquí, por Ejido, llega a la parroquia y ahí funda por segunda vez la ciudad. Y después le dicen, no, que más arriba está una ciudad con las nieves que se ven en Italia. Y entonces él también, pretendiendo buscar lugares mejores, sobre todo de defensa y de sometimiento y de búsqueda de mano esclava, que era la mano esclava era de los indios, pues sube hasta donde está actualmente la ciudad de Mérida. La ciudad de Mérida entonces nace con un poco de conflicto, con un poco de incertidumbre. Representa la ciudad de Mérida una situación bastante delicada porque fue ilegal su fundación, y no es sino hasta mucho después, 5 o 6 años después, cuando juzgan a Juan Rodríguez Suárez, lo juzgan, lo meten preso y bueno, muere en la cárcel. Juan Rodríguez Suárez era un destructor, por donde pasaba acababa con comunidades, sometía a los indígenas, violaba a las mujeres indígenas. Toda una joya que afortunadamente, desde que el comandante Hugo Chávez Frías asumió el poder, recuerdo yo aquellas jornadas donde
se declaró el 12 de octubre Día de la Resistencia Indígena, se obligó el gobierno estatal y el gobierno municipal a eliminar toda estatua, porque inclusive aquí había una estatua de Juan Rodríguez Suárez en la avenida Andrés Bello. Le daba la bienvenida a los merideños, a los turistas y por supuesto a nosotros los merideños. Eso. De hecho hay una parroquia, ¿no?, que se llama Juan Rodríguez Suárez. Hay una parroquia que se llama Sí, Juan bueno, Rodríguez no, Suárez, que es donde está la parroquia ahorita, precisamente. Bueno, todavía quedan por ahí algunos vestigios, pero es que es inevitable. Lo dice, no, en una reunión que estuvimos comentaron eso, ¿no?, de que Sí. se le puede cambiar, se va a cambiar el nombre a la... Pues, de repente se haga, es difícil porque ya estaríamos en otro tema, pues, porque no podemos completamente borrar la historia. Claro. Somos lo que somos Claro, también claro. producto de ello, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, ahí está. Hoy tenemos una historia distinta, hoy tenemos un país que no celebra, conmemora el Día de la Resistencia Indígena, y tenemos un país que lleva adelante batallas importantes en la justicia social. Ese es Juan Rodríguez Suárez, esa es nuestra ciudad, esa es una de las noticias que teníamos que analizar, es urgente analizarla, para que entendamos quiénes somos. Nosotros como marxistas debemos entender que para planificar nuestro futuro debemos conocer muy bien de dónde venimos. Y sí, somos una mezcla de indios, negros y españoles, pero sobre todo indios y españoles. Negros sí hubo negros acá, no como hubo en otras zonas, pero sí hubo, sobre todo en la parte del sur del lago. Eso es lo que somos. Algunos lo celebran, yo no lo celebro, o yo no conmemoro esa fecha. Hay muchísimas críticas por el hecho de que en España en estos días allá se celebra el Día de la Hispanidad, y pues allá llenaron las calles en las paradas de Madrid con avisos donde se dice que los conquistadores no eran mala gente, casi que los ponen como unos santos, pues. Entonces, bueno, eso forma parte de las contradicciones que tenemos hoy y que definitivamente nos hace ser lo que somos. Seguimos en contradicciones, seguimos haciendo el ejercicio dialéctico necesario. Bueno, Maite, con esto terminamos nosotros nuestro programa del día de hoy. Es un poquito tarde también por la cuestión del juego. Vamos entonces a celebrarlo primero porque salió el programa adelante, y que bueno, ya será el próximo sábado cuando estaremos entonces a la misma hora, a las 6 de la tarde, y traeremos más noticias entonces que tengan que ver pues con nuestro partido y con nuestra Juventud Comunista. La despedida tuya, Michael, un saludo de despedida allí. Bueno, oyentes, eso fue todo por hoy. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Bueno. Sí, y estuvimos al aire en la radio 100.3 FM, Paz y Vida. Agradecidos con el alto comisionado por la paz y la vida, Alexander Mimou Vargas, el legislador Carlos Rosales, quien es el director regional del movimiento Paz y Vida, la coordinadora de la gran base de misiones del municipio de Campo Elías, la licenciada Yorlay García, en el control técnico, Joenry Villarreal, lo dije bien, lo grabé, en la locución de este programa, mi persona Juan Rondón y Michael Rivas. En la dirección de la estación Paz y Vida 100.3 FM, el señor Juan de Dios Angulo. Todos somos Paz y Vida 100.3 FM.